vaya de la izquierda a derecha, los potenciales de derecha a izquierda. Son dos maneras de acordarse. O si no, por donde entra la corriente, en este sentido convencional, es más positivo que por donde sale. Son diferentes maneras de verlo. Acá se va a generar una B en R1, acá se va a generar una B en R2 y acá se va a generar una B en R3. Por supuesto que esto va a estar todo movido por una fuente de alimentación E, que acá va a meter un positivo y acá va a meter un negativo. Esto es E. Bueno. Cuando las resistencias están en serie, o sea, estoy dando una afirmación, no estoy preguntando. La resistencia se dice que están en serie cuando están atravesadas por la misma corriente. Por supuesto que si están atravesadas por la misma corriente, el valor de la corriente es igual. Pero más que el valor de la corriente, tiene que ver que es la misma corriente. Vamos a ver la diferencia con circuitos paralelos. O sea que yo pongo una fuente de energía, tengo acá diferentes resistencias, y eso va a hacer que circule una corriente. Cuando circula la corriente, esta corriente que entra por acá es la misma que está acá, es la misma que está acá, es la misma que está acá. Esto es como si ustedes agarran un caño y le hacen pasar bolitas por el caño, como por los electrones. Esas bolitas van a salir por el otro extremo. Supongamos que pongo 10 bolitas y pasan a 10 bolitas. Está bien, ¿cuánto vale el movimiento de bolitas? 10. Pero pasaron por el mismo caño. O sea, esas bolitas pasaron por todo el caño. Porque yo puedo agarrar otro caño que no pertenece al mismo caño y también paso 10 bolitas. ¿Cuánto vale la corriente de bolitas? 10. ¿Pero pasaron por el caño que estoy considerando? No. Ah, entonces es el valor de la corriente. No es la misma corriente. Entonces, una cosa es que yo hable de las mismas, estas cargas que están por acá son las mismas que pasan por acá y son las mismas que pasan por acá. Por supuesto que si son las mismas, el valor de las cargas respecto al tiempo me da la corriente y va a ser igual. Pero tiene que ser la misma corriente. Bien. Esta es la corriente I. Entonces yo lo que puedo hacer es decir lo siguiente. Si yo tengo acá una tensión y es atravesada por la misma corriente, yo voy a tener que... porque la lapicera... Ahora, si no, escribe, la veo... Dejé la lapicera en el bol, la que se ve la dejé en el bolso, por eso andan tan mal. BR1 va a ser igual a la corriente multiplicada por R1. BR2 va a ser igual a la corriente, a esta corriente, por R2. Y BR3 va a ser igual a la misma corriente multiplicada por R3. Pero un segundo que voy a ver si engancho las otras lapiceras, porque estas están por desparecer. Bueno, acá las tengo. Bien. Esta tensión que está acá se va a repartir acá, acá y acá. Con lo cual yo puedo decir que, ¿cómo se tapó? E va a ser igual a B en R1 más B en R2 más B en R3. Bien. Fíjense que tanto en BR1 como en BR2 como en BR3 la corriente es la misma. Lo que cambia para cada uno, estas son diferencias de potencial o caída de tensión, es por cuál la multiplico. Acá la multiplico por R1, acá la multiplico por R2, acá la multiplico por R3. Si R1, R2 y R3 son iguales, BR1, BR2 y BR3 son iguales. ¿Por qué? Porque la corriente es la misma. O sea que la diferencia de potencial en cada resistencia va a depender de la resistencia directamente. Porque el valor de corriente es igual. Entonces, de todos modos, cuando yo pongo BR1, BR2 y BR3, me independizo de esto que está acá y lo pongo como algo simbólico. Esto se cumple siempre. No importa que esta sea mayor que esta o esta menor, no importa. Esta tensión
que está acá, se reparte entre esta resistencia y esta resistencia. O sea que la suma total de las caídas de tensión es igual a la tensión. Y tiene bastante lógica eso. Bien. Ahora voy a reemplazar el valor de cada una de ellas. E va a ser igual entonces, fíjense, a I por R1, más I por R2, más I por R3. Yo puedo sacar factor común I, y me va a quedar R1 más R2 más R3. Esto es E. El E es la energía total que entrego en el circuito, la tensión total que entrego en el circuito. No puedo tener una tensión más grande que esta. Es la tensión total. Y la corriente, I, es la que entrega esta que está acá. O sea que yo puedo decir que E, ahora tengo lapicera pero no tengo pulso, E sobre I va a ser igual a la suma de las resistencias. Simplemente pasa esto por acá. Recuerden el famoso triangulito. Si yo hago E sobre I, me da R. Ahora veamos. Este es un valor total, la corriente, la tensión total. Esta corriente sale de la fuente de tensión. No puede haber una corriente mayor que la que sale de la fuente de tensión en un circuito de este tipo. Porque la corriente que sale va a ser la que va a entrar. Puede pasear por todos lados, puede hacer diferentes cosas, les puedo mover. Pero la tensión que sale de acá, perdón, la corriente que sale de acá, que está entregando esta fuente, es I. Con lo cual, esto que está acá sería la resistencia total del circuito. La fuente está viendo a R1, R2 y R3 como si fuera una resistencia total. Así que cuando yo quiero calcular la resistencia total en un circuito, resulta ser igual a la sumatoria de las resistencias del circuito con igual 1 a N. O lo que es lo mismo, RT es igual a R1 más R2 más R3 más, puntito, puntito, Rn menos 1 más Rn. La resistencia total en un circuito serie es igual a la suma de las resistencias de ese circuito. La condición de un circuito serie es que la corriente que circule por cada elemento del circuito, por cada resistencia, sea la misma. Esa es la condición que se tiene que cumplir. Esto es teórico, pero después ya nosotros vamos a poder distinguir a simple vista cuáles están en serie y cuáles están las que vamos a ver ahora en paralelo. Esto que acabo de hacer, ¿se entendió? Sí, profe. Perfecto. Sí, se entendió. ¿Se entendió? Bien. Existen casos, ¿no?, en que puede ser el valor final más grande que el inicial. Siempre. En resistencia serie, está bien la pregunta. En resistencia serie, el valor... a ver si es lo que vos quieres decir. En resistencia serie, el valor que da en el serie es mayor que la mayor de las resistencias que pertenecen al circuito. Sí. ¿Eso quiere decir? En realidad no, pero sí me sirvió también. Bueno. Yo hablo de la tensión. No, a ver, la tensión acá es Sí. la mayor de todas las que están acá. O sea, vamos a hablar de condiciones normales, ¿no? BR1, BR2 y BR3 van a ser en una condición muy particular igual, pero nunca mayor. Ah, ok. Después vamos a ver alguna particularidad, pero primero, por ejemplo, si R1 yo la dibujo y te da 0, 0, y tenés nada más que R3, la caída acá es la misma que acá. Pero por ahora vamos a ver despacito esto. Después eso lo vamos a ver después, porque si no vamos a hacer mucho despiole. Entonces, la resistencia serie, el valor de RT es mayor que el mayor de la resistencia.
Si esta vale 1000 ohm, esta vale 1 ohm y esta vale 1 ohm, 1000 ohm, 2 ohm, 1 ohm, son 1003 ohm. O sea, es muy parecido a esta, que es más grande, pero es más grande. ¿Está? No puede ser más chico. Sí, profesor. Bien. Vamos a venir para acá ahora hasta ahí. Vamos a hacer acá resistencias en paralelo. Resistencia en paralelo. Esto todavía no lo vimos. Perdón, profe, me tengo que retirar. Y bueno, Eh, tranquilo. Gracias por avisar. eh, Tranquilo. Tranquilo. están grabadas las clases, ¿no? Sí, sí, yo la subo después. ¿Lo Mucha... tenés? ¿No? Sí, 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 sí estoy. Listo. Sí, sí, yo las veo y las pongo ahí arriba, ¿eh? La van arriba, en la nube, quiero decir. Mu- Ahí arriba para mu- la poder. No, Muchas sí, gracias, profe. tranquilo. Chao, viejo, chao. Bueno, veamos. ¿Cómo son en paralelo? Así. Se llaman en paralelo porque parece que son paralelas, digamos, ¿no? Como si fuesen paralelas así, rectas paralelas. Es una forma de indicación. Esperen que ahora tengo que borrar esto que dibujé para que no hagamos. La tensión está acá. Son como las que les mostré yo hoy. Acá vamos a tener R1, acá vamos a tener R2 y acá vamos a tener R3. La tensión que está acá es igual a la que está acá, es igual a la que está acá y es igual a la que está acá. Ahora bien, la corriente que va a salir, esto sería positivo o negativo, va a salir por acá. Vamos a dibujarla. Va a salir por acá. De la misma manera que dije antes, esta es la tensión total y esta es la corriente total, porque es la que sale de acá. Pero ahora se va a dividir. Parte va a pasar por acá. Esta sería la corriente 1 y el resto va a seguir por acá. Cuando llega acá, esta va a dar R2 y 2. Y cuando llega acá, va a dar I3. Y es lógico. Si yo tengo una manguera que tiene, como es, test puestas, el agua se va a empezar a repartir. Acá pasa lo mismo, las cargas que vienen por acá, acá hay un campo, se forma, ellos ven el potencial eléctrico, entonces empiezan a caerse. ¿Por qué se van cayendo y se puede hacer un cálculo? Uno dice, ¿por qué no se va toda por R1 y por qué llega hasta R2? Bueno, porque la condición está condicionada por el valor de la resistencia. Recuerden que salvo que esta resistencia tenga un valor tal que sea muy chiquitita, casi un mismo valor que el cobre, y estas tengan valores enormes, como si no hubiera nada, como si estuviera abierto, la corriente va a tener más tendencia. O sea, cuando el valor de la resistencia es menor, va a tener más tendencia y más corriente por la resistencia de menor valor. Esto parecería lógico. Si yo hago una manguera grande, muy corta, digamos, y después voy haciendo T, y la primer T tiene un diámetro parecido al de origen, y las otras dos tienen un diámetro muy finito, y por las que tienen diámetro más finito va a pasar menos agua que por las que tienen un diámetro mayor. Fíjense que si yo hago esto, en el primer caso, acá, ¿qué me va a pasar? I menos I1. Me quedaría I menos I1. ¿Y acá qué me quedaría? Y acá me quedaría, en esta que está acá, me quedaría esta ecuación menos I2. O sea que me quedaría algo así. Perdón. I menos I1 menos I2. Eso es lo que sería I3. Entonces, la tensión acá va a ser igual a la corriente acá, perdón, la tensión acá, a la tensión acá y a la tensión acá. ¿Cómo calculo yo la corriente I1? Bueno, si la tensión acá es igual a la tensión acá y es igual a la tensión acá, yo lo que puedo decir es esto. I1 va a ser igual a E sobre R1. I2 va a ser igual a E
sobre R2. ¿De dónde saco esto? De esto que está acá, por DC. Yo quiero calcular I, E sobre R. I3 va a ser igual a E sobre R3. Perfecto. Si yo hago I1 más I2 más I3, ¿qué me da? La I total. La I total. ¿Todos ven esto? Que si yo sumo I1 más I2 más I3 me da la I. No, porque R1, R2 y R3 no están en serie, sino que están en paralelo. Yo no puedo sumarlos. No, pero cuando la I total es cuando vuelve la I, digamos, la vuelta final antes de entrar a la fuente. A eso me refiero yo. Claro. I1 es diferente de I2 y la I2 es diferente de I3 y la I3 es diferente de I1. Acá la condición del paralelo es que entre los extremos de la resistencia tengan la misma tensión. Estoy esperando que pregunten, ¿eh? Por eso me quedé duro, callado. Vos fíjate una cosa. A ver, vamos a ver esto, porque no. Vamos a ver si hay obvio esto. Usted había dado el ejemplo de las bolas, ¿no? De las bolitas, no sé, o algo así. Sí, Que para. Sí, bueno. dale. Sí, entonces, No, y que se cumpliría, cada bolita o cada bolilla pasaría, al principio salen 10, pero retornan 10, digamos, o sea, algo así sería, respecto a la sí, corriente. retornan 10, pero por R1 y R2 y R3 se reparten la bolita. Claro, se las repartes, esa sería la diferencia. Claro, entonces yo lo que pregunto ¿es cierto que I1 más I2 más I3 es I? Sí. Sí, Para mí sí. sí. Sí, es cierto. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, es así, pero quiero saber si están de acuerdo. ¿La diferencia cuál es? Acá, en este circuito, los elementos están atravesados por la misma corriente. La tensión depende de cada una de las resistencias. Acá, los elementos de la resistencia tienen la misma tensión. ¿Por qué tienen la misma tensión? Por esto, ¿se acuerdan que esto lo había mostrado a ustedes? Fíjense que si yo pongo algo acá, va a aparecer en todo acá, porque no hay nadie que le impida. Recuerden que la tensión no circula. La tensión acá. A ver, ahí. La tensión no circula. La tensión está aplicada acá. Entonces, lo que circula es la corriente. Entonces, la corriente de tal parte se va por acá. Otra parte se va por acá y otra parte se va por acá. Después, acá se van a empezar a sumar de nuevo y lo que entraba por acá es lo mismo que va a salir por acá. Y creo que alguien lo dijo recién ahí. ¿Cuál es la diferencia? En el circuito anterior era la misma corriente, ahora todas tienen la misma tensión. La corriente va a depender de la resistencia. Esa es la diferencia que hay. Entonces, lo que sí se puede ver es, si la corriente que está acá se divide entre acá y acá, si yo las vuelvo a sumar, quiere decir que acá yo voy a tener de nuevo I. Esta que entró, acá se dividió y acá se empieza a sumar. Acá yo tendría I1, I menos I1 menos I2, acá tendría I menos I1, y acá tendría nuevamente el valor de la tensión. ¿Por qué? Porque I1 acá se vuelve a sumar a esto que está acá. Me quedaría I1 menos I1, perdón, I menos I1 más I1, que se vuelve a sumar acá, y listo. Porque eso está acá, ¿no? Cuando llego acá, a esto se le suma, me quedaría así. Acá viene I1. Y acá tengo, en este punto, ¿no? Tengo I menos I1. ¿Acá qué hay? Y acá tengo I menos I1, que venía por acá, y más I1. Esto se hace 0 y me queda ahí. Ahí se sumaron. Entonces yo puedo decir esto que acabo de decir. Entonces, ¿qué voy a decir yo ahora acá? Bueno, digo así. Yo digo que I es igual a I1 más I2 más I3. Lo reemplazo. I es igual. ¿A qué es igual I1? A E
sobre R1 más E sobre R2 más E sobre R3. Fíjense que acá yo tengo corriente y las E aparecen en las 3. Sin embargo, acá lo que aparecen en las 3 son las I. Porque es el parámetro o sí, bueno, también sería bien parámetro, pero sería la magnitud, digamos, que es común a todas. Acá, ¿a qué es común a todas? La tensión. ¿Qué es común a todas en la serie? La corriente. Yo acá podría sacar factor común y me queda que I es igual a E que multiplica a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Fíjense que si yo ahora hago esto, pongo I sobre E es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Me salió un 1 medio narigón. Ahí está. Ahora yo me pongo acá y digo, E sobre R me tiene que dar. Y me está dando al revés. Entonces lo que hago es dar vuelta a todo. ¿Y cómo que es dar vuelta a todo? Y bueno, lo divido todo por 1 menos. Tú a la menos 1, pero vamos a hacerlo más sencillo. Yo doy vuelta a esto, me queda E sobre I, y acá ¿qué me quedaría? Y acá me quedaría 1 sobre 1 más R1, más 1 sobre R2, más 1 sobre R3. Estoy medio colgado acá, pero bueno, ahí está. El R3 no se parece a nada. R3. ¿Cómo hacer esto más sencillo? Así. ¿Esto qué sería? Esto sería igual a R total. Porque E sobre I, E es la tensión total, I es la corriente total. No hay una corriente más grande que I y la tensión es la misma en todos lados. No hay una tensión más grande. Entonces, E sobre I es lo que vería el circuito, la fuente, como una sola resistencia. Bien. Esto así como está es medio confuso, porque uno dice esto, bueno, para mí es más fácil verlo así. Esto es igual a poner. Esto que está acá es lo mismo que poner R a la menos 1. Y esto que está acá es como poner todo esto a la menos 1. Con lo cual yo podría poner R a la menos 1 más R2 a la menos 1 más R3 a la menos 1, todo a la menos 1. Es lo mismo. Profesor, disculpe, pero no se llega a ver ¿Tú te llega a ver eso? esa parte del pizarrón. Disculpa, ahora sí. Ahí estamos. Sí, no se ve. Se los voy a repetir acá para que se entienda bien. Porque me queda a mí también medio de costado y... R total, visto como fracción, quedaría así. 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2, ahora vamos a escribir más, y 1 sobre R3. Esto yo lo puedo escribir así también. R total es igual, vamos a escribirlo de a poquito. 1, recuerden que la inversa yo lo puedo escribir así. R1 a la menos 1 más R2 a la menos 1 más R3 a la menos 1. ¿Y cómo puedo escribir todo esto? Y lo puedo escribir así. RT es igual, paréntesis, R1 a la menos 1 más R2 a la menos 1 más R3 a la menos 1, todo a la menos 1. Esto con una calculadora es mucho más sencillo de calcular que lo que era antes, ¿no? Ahí está. ¿Qué es lo que produce esto? Que la resistencia total es menor a la menor de la resistencia. La resistencia total que ve el circuito es menor a la menor de las resistencias. ¿Por qué es eso? Porque la menor de las resistencias es la que va a tomar más corriente. Pero aparte, no es la que va a tomar la única corriente que hay. Las demás
van a tomar menos corriente, pero van a seguir sacando corriente. O sea, por la menor resistencia, supongamos que R1 es la menor resistencia, después R2 y después R3. Pero que tienen valores, digamos, qué sé yo, una vale 10 ohm, la otra vale 15, la otra vale 25. No es que una vale 1 ohm, la otra vale 10 millones de ohm y la otra vale 100 millones de ohm. En ese caso, el paralelo va a dar muy parecido a R1, porque se va a comer casi toda la corriente de ella. ¿Por qué? Porque era más chica. Es como si yo tuviera un caño de mayor diámetro al esta R1, donde pasa el agua. ¿Por qué es menor que las menores? Porque R1, si es la menor, es la que va a pasar más corriente. Pero las demás también van a dejar pasar más corriente. Entonces, la fuente, el E, digamos, está viendo, lo ve como algo total. Entonces, él dice, supongamos que supiera, dice, R1 se lleva 10 amperes, pero R2 se lleva 1 ampere y R3 se lleva 2 amperes. O sea que yo no puedo decir que en mi circuito la resistencia total es igual a la menor. No, el valor es menor que la menor. ¿Se entendió más o menos esto? Yo para que sepan de dónde sale que es menor la menor. Ustedes conocen calculan un paralelo y el valor que les da mayor que una de las resistencias está mal. En algo metieron la gamba, o en la calculadora, o metieron mal un cero, o algo hicieron mal. Porque es menor que la menor. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Sí, profe. Bien, perfecto. Una consulta, profesor, disculpe. Así que lo que tenemos acá son las dos disposiciones básicas de resistencia. Lo que lo que vamos a tratar de ver ahora es cómo hacemos para calcular las corrientes. Vamos a hacer algunos circuitos sencillos y vamos a hacer algunos problemas, vamos a hacer un par de problemas muy sencillos para al menos agarrarle la mano a esto. Lo voy a borrar todo. ¿Puedo borrarlo? Sí. No, un segundo, Sí, un sí. segundo. Listo, aguantamos. Igual te saco una foto, pero vos dale, copiarlo tranquilo. Esperá que te saco una foto y lo mando al hiperespacio. En un segundo. Disculpe, profesor, mientras tanto, ¿puedo hacer una consulta? Sí, dame un segundo que saco la foto y ya me pongo ahí al lado y te mando. Dame un segundito. ¿No? Seguro. A ver cómo salió. Sí, yo creo que sí. Dame un segundo que ya te... Curso, ahí está. Bueno, ahí fue la foto, ¿eh? Del pizarrón. Sí, decime. No, una pregunta medio pavo, tal vez. Bueno, ahí. Dale, tranquilo. En cuanto a las resistencias en paralelo, ¿se podría generalizar, como hicimos en las resistencias en series, una expresión del tipo de sumatoria, cosa de comprimir ese R1 a la menos 1, R2 a la menos ¿Puedes hacerlo como este? sí, como hicimos con serie. Sí. Espera. Esto es así. R total es igual. Esto a la menos 1 de la sumatoria de n igual 1. Ah, no, de n no, de i. Perdón. De i, digo bien, igual 1 a la n de, vamos a hacerlo así, para que quede más parecido a la expresión de abajo, a 1 sobre r i. Eso sería. Si no la podemos poner así, r total es igual a la sumatoria de i igual 1 a n de, esto vamos a hacerlo así, de r i a la menos 1. Y esto es la menos 1. Toma la sumatoria entera, ¿no? Porque Claro. si no,
porque esto generaliza toda la sumatoria. Buenísimo. Gracias, profesor. No, no, por favor. Hay una fórmula, cuando son dos resistencias, que solamente dos resistencias, que se puede aplicar que R1 por R2 sobre R1 más R2 es el paralelo. Yo no lo doy porque si tenemos R3, me ha pasado que ponen R1 por R2 por R3 sobre R1 más R2 más R3 es el paralelo y eso no da así. Hay que tener cuidado con eso. Si bien después, Una consulta puede ser una consulta. O claro. sea que básicamente la diferencia vendría a ser que en un circuito en serie lo que varía es la tensión al final, y en paralelo lo que varía es la corriente que llegás. Sí, sí. O sea, en un circuito serie, la tensión en cada resistencia es diferente. O sea, acá, bueno, vamos a empezar así. Es diferente. Y en un circuito paralelo, las corrientes que atraviesan a cada componente es diferente. La condición particular es que si R1 y R2 y R3 son iguales, por supuesto Va a ser que igual. Sí, sí. las tensiones son iguales y las corrientes son iguales, pero se dividen. O sea, suponete que R1 es igual a R2 y R3. Bueno, y yo tengo 3 amperes en total. 1 ampere, 1 ampere y 1 ampere. Bien. ¿Está bien? Pero está bien lo que es así, como vos dijiste. Yo te digo porque, para generalizar nada más, ¿no? Pero las generalizaciones que son diferentes. Sí, Salvo sí. que sean todas iguales. Exacto. Bien. Para resumir esto, los elementos de un circuito, en este caso resistencia, se las considera en serie cuando están atravesados por la misma corriente. Eso es un circuito serie. Resistencia paralelo. Las resistencias paralelo, resistencias paralelo como elementos de circuito, se las considera en paralelo cuando la tensión en los extremos de cada elemento resistencia es la misma. Es la misma, no es igual, no son iguales, es la misma. Después van a ver la diferencia. Por supuesto que acá es la misma y son iguales, pero pueden ser iguales y no ser la misma. ¿Mm? Bueno, No, a las 10 vamos a hacer un pequeño cálculo acá. A ver. Ah, perdón, ¿puedo borrar? Sí, sí. Sí. Bien. Yo me puse a borrar y no. Bueno. Vamos a hacer algo ya directamente con cálculo de resistencia, sin darle bola a la resistencia ni a la, perdón, sin darle bola a las corrientes y nada que se le parezca. Vamos a hacer un circuito muy sencillo. Un cálculo muy sencillo. Vamos a hacer este. Yo voy a poner una resistencia acá. R1, bueno, después le vamos a poner el valor. Así lo dejo. Y pongo R1 a propósito, R2 y R3. Y yo digo que R1 vale 1 ohm. R2 vale 5 ohm. Y R3 vale 10 ohm. Y yo les digo, ¿qué resistencia veo desde acá? RT. Bueno, acá se aplica derecho. Con esto, cuando hagan un par de cálculos, le va a salir solo. Y bueno, usted tiene que poner RT, lo tiene que escribir, ¿eh? Es igual a R1 más R2 más R3. Y después escriben RT es igual a 1 ohm más 5 ohm más 10 ohm. Esto es igual a 16 ohm. Fíjense que yo acá no calculé ni con corriente ni con nada. Estamos haciendo el cálculo de resistencia. A mí me interesa saber el cálculo de resistencia. O sea que acá quiero que vean lo siguiente. Yo ahora puedo decir que hay un circuito que es equivalente. ¿Qué sería este? Este circuito que ven ahí
la corriente que va a circular por RT es la misma corriente que va a circular por R1, por R2 y por R3. Por eso es equivalente. Este circuito que está acá no es igual a este circuito que está acá. Por la sencilla razón. Supongamos que yo hago el cálculo y a mí me da esto. Y está bien, RT me da 16. Esto, RT por supuesto son 16 ohms. Desde el punto de vista de la resistencia, los dos son iguales. Pero circuitalmente no son iguales. ¿Por qué? Fíjense lo siguiente. Supongamos que yo ahora le digo, yo le voy a poner acá una fuente. Y acá también ponemos la misma fuente. Y calculamos la corriente. ¿Nos da igual la corriente? Sí. Sí, claro que sí. Y las tensiones, si yo voy a sacar, yo con este circuito, quisiera saber las tensiones de R1, R2 y R3. ¿La puedo calcular con este? No. No. Entonces, este circuito, como es serie, yo puedo calcular la corriente con este circuito. O sea que yo lo que hago es, para hacer más, esto es una, yo la podía hacer directamente así, pero yo digo, yo por ahora sé calcular con una sola resistencia. Entonces lo que hago, todo esto que está acá, lo paso a una resistencia. Pongo una tensión, supongamos acá, hago E sobre RT, me da la corriente. Y después digo, la corriente que pasa por acá es la misma que la que va a pasar por acá, porque son equivalentes. Con esa corriente yo la puedo calcular BNR1, BNR2 y BNR3. O sea que yo voy para acá para calcular el RT si saco la corriente. Y después vuelvo para acá para calcular las tensiones en cada una de las resistencias. Esto es como cuando uno usa logaritmo. Si yo uso un logaritmo, que ya casi no se usan porque está la calculadora, pero cuando yo iba al secundario estaban las tablas de logaritmo, no había calculadora científica. Entonces es lo que tenía que hacer. Y bueno, calculaba, y yo quería saber la raíz 1,87 de 2, qué joder, esto, yo me volvía loco con esto, ¿qué hacía acá? Entonces uno lo que calculaba era el logaritmo de 2 dividido 1,87. Y después con lo que hacía, el antilogaritmo. O sea, cuando yo hacía esto no me servía por un pito. Pero después, cuando me daba ese número, hacía el antilogaritmo y me daba este cálculo. Acá no es lo mismo, pero es parecido. ¿Para qué calculo esto si después tengo que calcular esto? Bueno, yo con esto hago una síntesis del circuito equivalente y calculo la corriente de forma sencilla. Como esta corriente no la sé que es la misma que va a circular por acá, yo la tengo el valor de la corriente. Luego lo que tengo que hacer ahora es calcular BNR1, BNR2 y BNR3. ¿Se entendió esto que acabo de decir? Si se comprendió, después vamos a hacer el cálculo. Profe, una consulta. Sí, claro. Si yo coloco el tester, ¿no? Midiendo corriente, amperaje, Vos ponés el tester acá, sí. en serie va, ¿no? Para medir corriente. Ponés acá el tester, así, mirá. Este es el símbolo del tester. Lo pones en ampere. Bien. Ahí voy a tener un ejemplo, todavía no hice el cálculo, pero es tensión sobre resistencia total, ¿verdad? Sí. Ponle que te dé 4 amperes. Poner que me dé 4 amperes. En ese punto me va a dar 4 amperes. Sí. El tester, ahora coloco en serie entre R1 y R2, me va a dar también 4 amperes. Sí, señor. Eso es lo que te quiere decir. Sí, sí. Luego, entre R2 y R3, también me va a dar 4 amperes. También te va a dar 4 amperes. Y entre R3 y el final del circuito también. Te va a dar 4 amperes. Bien, excelente. Buenísimo, gracias, profe. Lo que no te va a dar igual es, si R1 es distinta de R2 y es distinta de R3, si vos lo pones como voltímetro, el valor de BR1 no va a ser igual al valor de BR2 ni va a ser igual al valor de BR3. Vos tomás BR1, tomás BR2, tomás BR3, los anotás y los sumás y lo ponés después acá, te tiene que dar igual la suma. Buenísimo, buenísimo. Bárbaro. Ahora Gracias, vamos a hacer... Perdón, decime. Gracias, le decía. No, por favor. Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a ponerlo en paralelo.
Vamos a hacerlo con el mismo color, ya que estamos. Yo voy a hacer así y voy a poner R1. Uy, esto parece una brocha. R2, R3. R1, R2, R3. Y yo creo que no me acuerdo lo que había puesto. R1 creo que había puesto un ohm. R2 creo que había puesto 5 ohm. Y R3 era 10 ohm, si no me equivoco. Y yo lo que quiero saber es R total. Ahora lo voy a hacer con otro color, pero todo así. Y bueno, ¿qué hago? R total es igual a R1 a la menos 1 más R2 a la menos 1. Cada uno usa la ecuación que quiera. Para mí está más fácil porque con la calculadora la sale de un toque. Todo a la menos 1. O sea, yo tendría R total va a ser igual a un ohm a la menos 1, todo a la menos 1. Vamos a poner acá esto así. Más R2, que sería 5 ohm, todo a la menos 1, más 10 ohm a la menos 1, y ahora todo a la menos 1. Yo le hago el cálculo con la calculadora, lo controla. Tiene que dar más chico que un ohm. Sí, cuando encuentre la calculadora. Ah, sí, estaba acá. Le había tirado por aquí. No sé dónde metí la calculadora. Debe estar en el bolso. Perdón. Acá llego, Perdón, lo que pasa es que a veces cuando la clase en la facu me llevo la calculadora y después no la... Veamos, sería 1 a la menos 1 más 5 a la menos 1 más 10 a la menos 1, todo a la menos 1. Esto da 0,77 ohms. Da 0,77 ohms. Así que yo acá estoy viendo 0,77 ohms. Bien. Supongamos que yo quiero calcular I1. I1, perdón, esto entonces sería equivalente a tener esto. Una resistencia total de 0,77 ohms. A ver si se ve, ¿no? ¿Lo escribí? Sí. 0,77 ohms. Vamos a hacer un cálculo rápido. Supongamos que yo tengo acá una batería de 10 voltios. Yo voy a calcular I1, voy a calcular I2, voy a calcular derecho. Después hacemos el cálculo peor para que vean. I3. Yo sé que por acá voy a tener I1, acá voy a tener I2 y acá voy a tener I3. Además sé que I1 es igual a I2 más I4. Y total va a ser igual a I1 más I2 más I3. Así que yo voy a calcular I1, I2 e I3. Lo que tengo que hacer es la tensión 10 sobre esta, la tensión 10 sobre esta. ¿Qué me daría? 10 sobre 1 me da 10. La voy a tirar a la mierda. Acá me daría I1, 10 sobre 1, 10 amperes. 10 sobre 5, 2 amperes. 10 sobre 10, 1 ampere. Y total, 13 amperes. Ahora voy a hacer E sobre R total. Sería 10 voltios por 13,
por... sí, creo que era 10, me parece que era 10 tercios. Bueno, vamos a poner 0,77. Dios mío, sobre 0,77. Vamos a ver control. Esto creo que es, vamos a hacer la inversa después, así da justito, pero ahí está, 10 tercios, está bien. Serían entonces 10 dividido .77. Da 12,98. ¿Por qué da esa diferencia? Porque yo La comprobación. ¿Cómo? Sería como la comprobación de la sumatoria. Vamos a hacerlo para que dé justito. La resistencia que yo calculé recién, que es esta, si yo lo pongo en números fraccionarios, sería 10 sobre 13 ohm. O sea que esto es igual a 10 sobre 10 sobre 13. O sea que esto sería igual a poner 10 por 13 sobre 10. Estos serían voltios y estos serían ohm. 10 con 10 se va y esto me termina dando 13 amperes. Es para que dé justo, ¿no? Bien, yo cuando calculo acá, calculo la corriente total. Pero si yo quiero calcular la corriente en cada una de estas ramas, no lo puedo hacer acá. Es una especie, como bien dijiste vos, de verificación. Porque la tensión me va a dar igual. Acá, acá, acá o acá es exactamente igual. Esto es una especie de verificación, nada más, para que vean. Si yo quisiera saber, por ejemplo, en este caso, como lo digo yo ahora, acá cómo está, ¿cuánto vale la corriente en R3? No lo puedo sacar de acá. Yo sé cuánto vale la total, pero no puedo sacar cuánto vale el R3. Tengo que volver otra vez para atrás. Esta es una especie de verificación, porque en realidad, en el otro caso, yo también puedo hacer una verificación. ¿Por qué? Y porque yo puedo sacar la corriente total, o puedo sacar la tensión total, pero no puedo sacar la tensión en cada componente. Y en este, no puedo sacar la corriente en cada componente. Yo sé que me va a dar la corriente total. Entonces, pero para si yo quiero sacar la corriente, la tensión en cada componente, perdón, la corriente en cada componente, tengo que volver otra vez para atrás. Lo que vamos a ver en la otra clase, la clase que viene, es cuando yo tengo esto. Por ejemplo. ¿Cómo se resuelve esto? Primero, los paralelos se saca la resistencia equivalente. Resuelvo los paralelos. Y acá me va a quedar una sola resistencia. Y después hago los series. Después vamos a ver cómo se hace. Es un método, es muy sencillo, pero hay que practicarlo. Cuando yo hago eso, calculo la corriente que viene por el circuito este. Pero no tengo, si yo quiero saber la corriente acá, no la puedo calcular. ¿Cómo hago para calcular la que viene por aquí y por acá? Entonces, ¿qué hago? Vuelvo para atrás. Como en el paralelo la tensión acá es la misma que está acá, cuando yo tengo circuito equivalente puedo sacar la tensión acá, la tensión en esta única resistencia equivalente y en esta. Después vuelvo para atrás. Cuando vuelvo para atrás, yo ahora conozco la tensión acá, porque la calculé que en el circuito anterior. Con esa tensión, como sé que acá tengo la misma resistencia, la misma tensión, y acá tengo la misma tensión, puedo sacar la corriente por cada rama. Eso lo vamos a ver la clase que viene. El tema es que se vaya entendiendo esto. De a poquito vamos a ir. ¿Es fácil? Es muy fácil esto. Es muy fácil cuando lo practicamos. Van a ver que muchos se van a confundir. Pero es normal eso, ¿eh? Por corriente con tensión. Yo por eso enfatizo. La corriente yo la aplico acá y no se mueve de acá. La corriente, perdón, la tensión yo la aplico acá y no se mueve. Acá se queda. Yo por supuesto que acá tengo diferencias de potencial, pero la tensión se queda acá. ¿Cuánto vale la diferencia de potencial acá? Igual que esta que está acá. Pero la batería yo la dejo acá. En el auto la batería no está circulando. Lo que circula es corriente. Todo lo que circula es corriente y la corriente cuando circula produce caídas de tensión en los componentes. En este caso también produce caídas de tensión. ¿Pero cuánto vale? Y la tensión que tengo acá no puede haber otra.
Entonces lo que uno puede decir es, como la tensión es la misma, produce corrientes en cada resistencia. ¿Quién la produce? Esta que está acá. Cuando no tengo un circuito serie, la tensión yo la dejo acá. La corriente circula. ¿Y qué provoca? Caídas de tensión. Siempre es el mismo juego. Siempre es exactamente igual. Te podemos jugar de decir, bueno, yo tengo la tensión, la corriente y la tensión acá. Son cosas sencillas. Yo en general no les voy a dar ejemplo y decir lo que yo tomo en general. No tomo cosas raras, pero vamos a hacer algunas cosas raras, entre comillas, para que se vea cómo resolver algunos circuitos cuando uno tiene duda, ¿no? ¿Estamos? Bueno, sí, sí. Pregunta que tengan que hacer. Acá estoy. Y No me digan cuándo nos vamos, porque se va cuando quieren, digamos, ¿no? Profe, Dígame, maestro. usted cuando sacó la I total, que es la suma de todas las I, que es 13 amperes, Sí. ¿qué le cálculo hizo después usted para averiguar ahí? A ver, hizo tensión sobre la... y usó la ley de Ohm, usó. Acá decís vos para acá. Ah, no, espera. Pues capaz que lo estoy confundiendo. Mirá, ¿vamos a este circuito? ¿Vamos Sí, acá? sí, Esta tensión que tengo acá es la misma que tengo acá, serían 10 volts. ¿Ahí estamos de sí, acuerdo? sí. Bueno, fíjate, la corriente, ¿qué es esto? La corriente total, en cualquier momento se me llena la habitación de tinta. Es igual a esto. Es igual a la tensión sobre R total, que fue lo que hice allá. Sí, Y esto sería igual a 10 voltios sobre 0,77 ohm. excelente. Esto Sí, es igual a 10 sobre 13 ohm. Lo que pasa es que yo te lo escribí así acá, para que te dé igual, porque si no, mirá cuánto, esto te daba 12,98 porque yo aproximé ahí, ¿entendés? que es como usted dijo, que la intensidad total era menos a la... No, lo que es menos, yo lo que dije fue que la resistencia total es menor que la menor de la resistencia. Bien, en este caso es un ampere la más chica. En este caso es una ampere la más chica. Perdón, un ohm. No, la más grande. La resistencia más grande te hace circular un ampere. La más grande. Fíjate que, acordate que la R3 son 10 ohm. Y fíjate que Sí, también, circula. disculpe, yo me confundí. Usted dijo que la resistencia total es menor que la resistencia más chica del circuito. Sí, señor. Y En en este caso es paralelo. un ohm. En De la que paralelo, está- sí. Okay, o sea que aquí se cumplió. Sí, claro, sí. Sí, 12 se cumple. como algo. El día Está que no bien. se cumpla, el día que no se cumpla estamos en el horno porque tenemos que llamar a los físicos para que la arreglen. Yo de Calculamos eso algo mal, claro. tenemos que llamar a los físicos. No, sí se cumple. Lo que pasa, la única diferencia que yo hice fue, yo te escribí así, en vez de ponerte 0,77 te puse 10 treceavos para que dé justo. Yo no entiendo de dónde sacó 10 sobre 13. Claro. ¿Cómo? No entendía de dónde sacó usted el 10 sobre 13, que ahí cuando Claro, porque hizo... sale de acá, mirá. Sale de acá. R total sale de acá. Cuando vos haces el cálculo, te da 10 tercios en la calculadora. Ah, ahí está bien. ¿Sí? 10 tercios y en decimal 0,77. Mirá. El que se quiera ir, digamos, ya te terminó, pero dame un segundito con vos. Mirá, vamos a verlo así, mirá. R total, acordate que era igual a 1 sobre Sí, 1 sobre R1 más sí, 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Ahí estamos? sí. Bueno, vamos a hacer así ahora. Yo voy a poner un AP, te voy a poner 1 sobre 1 ohm. Vamos a sacar el 1 ohm para no hacer despelote de... No, vamos a dejarlo el 1 ohm. Está lo pasando. Más 1 sobre 5 ohm. Más 1 sobre 10 ohm. ¿Hasta ahí vamos? Sí, Yo voy a sumar esto acá abajo. Es 1. Saco factor común 10 ohm. sí, Entonces me da 10 ohm
menos dividido 1, 10. 10. 10 por 1, 10, está bien. 10 dividido en 5, 2 por... 10, perdón, 10. Más 2, más 1. 1, claro. Entonces, ahora 10 ohm va para arriba y acá abajo me queda 13. Esto es igual a 10 ohm. Acordate que le saqué el signo, acá le saqué el ohm porque sería 10 ohm dividido 1 sobre un ohm. Ohm se va, o sea, te quedaría 10 ohm en cada una, ¿no? Sobre un ohm, el ohm se va y te queda acá 10. ¿Está bien? Por eso no voy a complicarlo, pero ya que hicimos, lo hicimos. Entonces me quedaría, este 10 ohm va para arriba y abajo me queda 13. Esto es igual a 10 tercios de ohm. Está bien, está bien. O sea, cuando vos haces esto para que vean que da igual, vos a mí en el parcial o una cuenta que haga me pones, qué sé yo, 12,98 y está bien igual. Me Está pones bien igual. 12,32 y está bien igual. ¿Se entiende? Bien. Yo para que se vea que da igual, porque lo que queremos que, digamos, yo acá tengo que demostrarte que da igual. Y si da 13, y medio, como que no se cree mucho, digamos. Eso fue nada más lo que hice. Ah, está bien. Gracias, profe. No, por favor, gracias por preguntar. ¿Una duda Buenísimo. más?